La ardua lucha de larga data en el territorio de Ucrania ha llevado al agotamiento de la paciencia de los soldados rusos. Vladimir Putin y sus generales pueden necesitar preocuparse más por los ucranianos que causan bajas en el frente. Porque los nuevos documentos filtrados revelan que los propios soldados del Kremlin también pueden quitarse la vida. No olvides suscribirte a nuestro canal, abrir notificaciones y dar me gusta para estar informado sobre nuestro contenido. Según los archivos incautados durante una operación sorpresa de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk en agosto, los líderes militares rusos estaban preocupados por un ataque y desmoralización de sus propios hombres. The Guardian informa que una serie de documentos que contienen evidencia de que un soldado ruso que sufrió un estado de depresión a largo plazo debido a su servicio en el ejército ruso se quitó la vida en la línea del frente. Los archivos revelados serán un dolor de cabeza aún mayor para el presidente Putin y la estructura secreta en el Kremlin, quienes anunciaron esta semana que planean aumentar el número del ejército ruso en 180.000 efectivos a 1,5 millones. Sin embargo, el Ministerio de Defensa británico hizo una dura evaluación, señalando que la cifra de 1,5 millones es una cifra que el ejército ruso ha estado tratando de alcanzar desde que comenzó la invasión en 2022, pero la proporción de soldados muertos luchando en Ucrania dificulta el progreso. El Ministerio de Defensa informó que Rusia ha perdido alrededor de 610.000 soldados desde que comenzó la invasión, y las compras militares disminuyen cada año que pasa. Según la investigación de la BBC, el número de muertos en la invasión ilegal, que Moscú todavía llama Operación Militar Especial, definitivamente ha resultado ser de unos 70.000. The Guardian escribió que en documentos que las fuerzas ucranianas afirman haber encontrado, se pidió a los comandantes de tropas rusos que continuaran monitoreando los medios estatales para proteger el estado psicológico de los soldados. Una fuente de las fuerzas especiales ucranianas, que describió en detalle los movimientos de las tropas rusas durante la ofensiva ucraniana en la región de Kursk el mes pasado, dijo al periódico que escaparon sin evacuar ni destruir ningún documento. El jueves 26 de septiembre, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajará a Washington para reunirse con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, mientras Estados Unidos presiona para que Ucrania le permita usar armas suministradas por Occidente para atacar más profundamente en el interior de Rusia. El presidente Biden hizo la siguiente declaración desde la cuenta X. Espero recibir a mi amigo Zelensky, el presidente de Ucrania, en la Casa Blanca la próxima semana. Durante la visita, reafirmaré el compromiso de Estados Unidos de apoyar la defensa de Ucrania de su libertad e independencia. Tanto los ejércitos ruso como ucraniano han sufrido muchas pérdidas. El número de soldados ucranianos y rusos muertos o heridos en la ardua guerra de 2,5 años ha llegado a alrededor de 1 millón. Este es un precio terrible que pagarán en el futuro dos países cuyas poblaciones anteriores a la guerra están disminuyendo. Ha sido difícil determinar el número exacto de muertos y heridos en los enfrentamientos. Una estimación confidencial ucraniana realizada a principios de este año situó el número de soldados ucranianos muertos en 80.000 y el número de heridos en 400.000, según personas cercanas al asunto. Las estimaciones de la inteligencia occidental sobre las bajas rusas varían, y algunos sitúan el número de muertos en casi 200.000 y el número de heridos en alrededor de 400.000. Las pérdidas plantean problemas para Rusia, porque está tratando de avanzar en el este de Ucrania utilizando oleadas de tropas mal entrenadas y también está tratando de contrarrestar una reciente invasión ucraniana en la región de Kursk. Pero es significativamente más dañino para Ucrania, que tiene una población inferior a una cuarta parte de la de su vecino gigante. Las bajas altas y en rápido aumento en ambos bandos resaltan lo que será un impacto devastador a largo plazo para los países que luchaban con disminuciones de la población debido principalmente a trastornos económicos y trastornos sociales antes de la guerra. También ilumina una de las motivaciones del presidente ruso Vladimir Putin detrás del lanzamiento de la invasión en 2022: aumentar la población de Rusia absorbiendo ucranianos.
Según estimaciones gubernamentales y demógrafos, la invasión y toma de territorio ucraniano por parte de Rusia durante la última década ha provocado que Ucrania pierda al menos 10 millones de personas bajo ocupación o como refugiados. Putin ha declarado durante mucho tiempo que abordar el declive demográfico crónico de Rusia es una prioridad, y desde entonces el Kremlin se ha embarcado en una campaña para rusificar los territorios ocupados, incluido el secuestro a gran escala de niños, y presionando a los ucranianos para que obtengan la ciudadanía rusa. En la región ocupada de Donbass, la venta de propiedades y otras transacciones ahora requieren obtener la ciudadanía rusa. La Ucrania de hoy fue una vez parte del Imperio ruso, y Putin ha dicho repetidamente que quiere devolver el país a ese estado. Ucrania niega su identidad y condición de estado, y afirma que los ucranianos, un pueblo mayoritariamente eslavo y cristiano ortodoxo, son en realidad parte de la nación rusa. Iván Krastev, politólogo nacido en Bulgaria y autor de un próximo libro sobre demografía europea, expresó lo siguiente: la demografía es una prioridad para Putin y quiere usar Ucrania y su gente para consolidar el núcleo eslavo de Rusia. Pero el dilema para Ucrania es existencial. ¿Cuánta gente puedes perder en una guerra antes de perder tu futuro? Krastev dijo que la medida más efectiva que Putin tomó para aumentar la población del país antes de la invasión a gran escala de Rusia fue la anexión de Crimea de Ucrania en 2014, que le dio a Rusia una población de alrededor de 2,4 millones. Si bien Rusia ganó población al apoderarse de tierras, la guerra tuvo un impacto devastador en su demografía interna y mercado laboral. Más de 600.000 rusos han abandonado el país desde que comenzó la invasión a gran escala. Estos eran en su mayoría profesionales jóvenes y en ascenso que podían permitirse mudarse a países extranjeros y comenzar una nueva vida. Rusia tradicionalmente ha dependido de la migración laboral de Asia Central, pero la guerra ha reducido y, en algunos casos, incluso revertido el flujo de trabajadores migrantes. Esto ha exacerbado la creciente escasez de mano de obra en Rusia, mientras que Siberia y el Lejano Oriente están perdiendo población rápidamente. Expertos vinculados al gobierno han planteado públicamente la idea de importar trabajadores de Corea del Norte. Los ataques de Rusia a Ucrania han tenido un impacto catastrófico en la población de su vecino. Según el censo más reciente de 2001, vivían allí 48 millones de personas. Según demógrafos ucranianos y funcionarios gubernamentales, este número había caído a 40 millones a principios de 2022, antes de la invasión rusa. Esto incluyó regiones como Crimea, que Rusia invadió en 2014. Febrero de 2022, según las Naciones Unidas, desde el estallido de la guerra, más de 6 millones de personas han huido de Ucrania, y Rusia se ha apoderado de más territorio, mientras que, según estimaciones del gobierno ucraniano no reveladas previamente, la población total en el territorio controlado por Kiev ha disminuido a entre 25 y 27 millones. Oleksandr Gladun, investigador del Instituto Demográfico Ptuka, hizo estimaciones más altas de la población de Ucrania antes de la guerra en 42 millones y alrededor de 29 millones que vivían en territorio controlado por el gobierno a principios de este año. Gladun agregó que la población de Ucrania se puede calcular varios años después del final de la guerra, solo cuando el número de repatriados se aclare. El efecto puede ser permanente. Además de las muertes de soldados, la tasa de natalidad de Ucrania también ha caído al nivel más bajo registrado. Según datos del gobierno, en la primera mitad de este año, murieron 3 veces más personas que las que nacieron. Según cifras del gobierno, durante este periodo se registraron alrededor de 250.000 muertes y más de 87.000 nacimientos. Esto es un 9% menos que en el mismo periodo del año pasado. En 2021, el año anterior a la invasión a gran escala, se registraron más de 130.000 nacimientos. El método de guerra de Rusia también tiene como objetivo hacer inhabitable Ucrania. Los ataques rusos con misiles y aviones no tripulados han desactivado grandes partes de la red energética de Ucrania, incluidas las centrales eléctricas.
Si esta situación conduce a grandes cortes de energía y calefacción, puede hacer que muchos más ucranianos se refugien fuera del país este invierno. El gobierno ucraniano, al igual que el gobierno ruso, mantiene en secreto sus pérdidas de guerra. El presidente Volodymyr Zelensky dijo en febrero que alrededor de 31.000 soldados habían muerto hasta ahora. Varios exfuncionarios políticos y de seguridad dijeron que el desaire estaba diseñado en gran medida para apaciguar a la comunidad y ayudar a mantener en marcha la movilización de nuevos soldados que tanto se necesitan. Una de las principales razones por las que Zelensky condena la movilización del grupo clave de hombres de entre 18 y 25 años, que generalmente constituyen la mayor parte de cualquier fuerza de combate, es que la mayoría de estas personas aún no han tenido hijos, según exfuncionarios ucranianos. Los demógrafos ucranianos dicen que las perspectivas demográficas futuras se debilitarán aún más si los soldados de este grupo de edad mueren o permanecen impotentes. Por lo tanto, Ucrania resistió los llamados de los socios occidentales a enviar más hombres a la guerra e implementó solo una movilización parcial. Según estimaciones de funcionarios gubernamentales y militares, la edad promedio de los combatientes ucranianos ahora supera los 43 años. Kiev está reclutando un pequeño número de prisioneros y extranjeros para aumentar el número. Aún no se conoce el número de muertes de civiles. Según estimaciones de Human Rights Watch, una organización no gubernamental, la conquista rusa de la ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste del país, solo en 2022 costó más de 8.000 vidas. Por otro lado, Rusia, que también experimentó una recesión en la esfera económica tras la invasión de Ucrania, dejó de comerciar con Occidente e intentó establecer nuevos vínculos con los poderosos países de Asia, China e India, desafiando las sanciones. 2 años y medio después, el flujo de petróleo ruso se ha redirigido principalmente en esta línea. Las ganancias han fortalecido la maquinaria de guerra del Kremlin. Sin embargo, a medida que las sanciones se endurecen y su infraestructura envejecida se vuelve inadecuada, Rusia está tratando de apoyar su economía de guerra, abriendo nuevas rutas para el comercio de sus otros productos básicos. Está resultando difícil reorientar las relaciones comerciales de décadas de antigüedad, especialmente las que involucran productos básicos y bienes difíciles de transportar. Veamos juntos los esfuerzos de Rusia para reorganizar las rutas comerciales y las dificultades que enfrenta Moscú en este camino. El comercio de Rusia con Occidente, que creció rápidamente después del final de la Guerra Fría, colapsó debido a las sanciones impuestas a Moscú por Occidente por su invasión de Ucrania. El comercio de Rusia con China, India y otros países del este también ha aumentado rápidamente bajo la influencia de las ventas de petróleo con descuento. Este año, Estados Unidos introdujo nuevas reglas que aumentan el riesgo de sanciones para los bancos extranjeros que hacen negocios con Rusia. Estas sanciones secundarias restringieron la desaceleración del crecimiento comercial entre Rusia y los países, que se habían convertido en una gran parte de la cartera comercial de Moscú en tiempos de guerra. La búsqueda del presidente ruso, Vladimir Putin, de redirigir los vínculos comerciales ha obtenido una victoria temprana, ya que el petróleo puede ser transportado por todo el mundo en grandes petroleros, en lugar de por oleoductos fijos. Esta movilidad fue vital para la economía rusa dependiente de los recursos y ayudó al Kremlin a recaudar ingresos para financiar la guerra y apoyar su economía afectada por las sanciones. En 2023, hasta la mitad de las exportaciones rusas de petróleo se destinaron a China, e India también se ha convertido en un importante comprador. Rusia ha podido eludir un límite de precios impuesto por Occidente, transportando petróleo en una flota paralela de los llamados petroleros obsoletos, donde las restricciones han limitado la tracción. Pero redirigir el gas natural ha resultado más difícil porque la mayoría de las exportaciones de Rusia fluyen a Europa a través de una red de gasoductos de décadas de antigüedad, incluido Nord Stream, que fue saboteado en 2022. La capacidad del gasoducto de Rusia a China es limitada, y Beijing hasta ahora se ha abstenido de dar luz verde a un nuevo enlace de gas importante entre los dos países, conocido como Power of Siberia 2.
DIC. El gas natural puede licuarse y transportarse en camiones cisterna especiales, pero la capacidad de Rusia allí es limitada. Las sanciones estadounidenses impuestas a un nuevo e importante proyecto ruso de GNL han obstaculizado aún más las perspectivas de Moscú, dificultando la recepción de entregas de petroleros y la construcción de embarcaciones alternativas a nivel nacional. Al mismo tiempo, Rusia se apresura a expandir su envejecida infraestructura ferroviaria a Asia porque las líneas existentes no pueden manejar el creciente volumen de comercio. Esto ha llevado a peleas burocráticas sobre cómo compartir la capacidad. El carbón, un sector dependiente de la distribución ferroviaria, sufrió como resultado. El sector, que tradicionalmente ha disfrutado de acceso ferroviario prioritario, se ha visto amenazado por otras cargas, como el tráfico de madera, acero y contenedores que transportan mercancías chinas en lugar de productos europeos. Las exportaciones de carbón de Rusia al domingo clave de China y los ingresos presupuestarios que genera se han estancado en los últimos meses. Moscú siempre ha esperado que el derretimiento del hielo en el océano Ártico coloque el paso del transporte marítimo a través de las aguas del norte de Rusia en el centro del comercio mundial. Utilizando la ruta marítima del norte, un viaje desde los puertos occidentales de Rusia a Japón toma alrededor de 18 días, en comparación con 37 días a través del Canal de Suez, según la agencia oficial de noticias rusa TASS. La guerra en Ucrania ha agregado una nueva urgencia y dificultad al uso de la ruta. Por ejemplo, las sanciones estadounidenses obstaculizan la capacidad de Moscú para apoderarse de rompehielos. Los expertos dicen que Rusia no podrá lograr sus ambiciosos objetivos para el tráfico que pasa por el pasaje ártico, y el crecimiento en el volumen de carga que viaja de esta manera se ha estancado en los últimos años. Rusia también apunta a acortar los tiempos de exportación al domingo indio, utilizando lo que se conoce como el corredor de transporte norte-sur a través de Irán. Hacerlo podría reducir a la mitad el tiempo de viaje de la carga que va de Rusia a la India. Sin embargo, los expertos dicen que los planes para hacer viable la ruta se han retrasado debido a la falta de infraestructura ferroviaria en Irán, las limitaciones de la capacidad portuaria y la incertidumbre sobre las fuentes de financiamiento. Además de todo esto, según documentos rusos recientemente revelados, Moscú estaba al tanto del plan de Ucrania de lanzar un ataque sorpresa en la región occidental de Kursk ya en 2023. A pesar de 45 días desde la operación, Rusia no ha logrado desalojar a las fuerzas ucranianas del territorio occidental y se ha visto obligada a evacuar sus pueblos y alejar sus tropas del frente para detener el avance de Kiev. Aunque todavía se especula sobre su objetivo, la redada de Kursk expuso la confusión en el comando militar de Rusia y la presión sobre el liderazgo político del país. Según documentos incautados por el ejército ucraniano y compartidos con The Guardian, el comando militar de Rusia había previsto la intervención de Ucrania el 6 de agosto y no había seguido las advertencias de los de la región. Los documentos que Ucrania dice que ha incautado de edificios abandonados en la región incautada de Kursk datan de finales de 2023, solo 6 semanas antes del ataque. Estos incluyen advertencias sobre el potencial de un avance en la frontera estatal de Ucrania y decretos para aumentar el personal y la organización para preparar al ejército para tal eventualidad. El periódico The Guardian no pudo verificar la autenticidad de los documentos, pero la mayoría de ellos eran de los 488 de Rusia. Dijo que parecían ser comunicaciones militares genuinas de tropas del regimiento de fusileros motorizados de la Guardia. Las preocupaciones específicas sobre la captura ucraniana de la ciudad de Sudzha y la destrucción de los puentes sobre el río Seim resultaron ser ciertas más tarde. Las advertencias de que las fuerzas estacionadas en la frontera eran fuerzas de reserva mal entrenadas también se realizaron de la misma manera. Según Kiev, Ucrania logró tomar el control de 386 millas cuadradas de territorio ruso en solo una semana, a pesar de todas las advertencias, y el ataque en sí fue una sorpresa para el comando militar de Rusia. A mediados de agosto, el general Christopher Cavoli elogió la sorpresa operativa y táctica de Ucrania con la intervención,
al tiempo que describió la respuesta de Rusia como lenta y desorganizada. Vladimir Putin celebró una reunión virtual unas semanas después del inicio de la operación en Ucrania, en la que criticó a las agencias de seguridad del país por el deterioro de la situación que se desarrolla actualmente en las regiones fronterizas. Rusia ha organizado recientemente una operación de contraofensiva para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región. Según los informes, las fuerzas ucranianas necesitan una fecha límite de mediados de octubre para esta operación. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW por sus siglas en inglés, que ha estado rastreando el curso de los ataques de Ucrania desde el 6 de agosto, las declaraciones de blogueros militares rusos indican que Rusia potencialmente ha retomado una serie de asentamientos. A pesar de estos informes y de las afirmaciones del ejército ruso de que el contraataque fue victorioso, Kiev dijo que sus fuerzas lograron aplastar a las fuerzas rusas, lo que demostró la superioridad de su ejército. Las fuerzas ucranianas, por otro lado, se han tomado por sorpresa operativa en una operación contra la región rusa de Kursk, a pesar de los informes de que los funcionarios rusos estaban al tanto de un posible ataque. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, un grupo de expertos, ha explicado este tema en detalle en un nuevo informe. Citando un artículo en The Guardian, los analistas informaron que los funcionarios rusos estaban al tanto de la amenaza de una futura intervención ucraniana en la región de Kursk en los meses previos a agosto de 2024, pero no tomaron medidas suficientes para abordar dicha amenaza. Uno de los documentos revisados por el medio de comunicación afirmaba que las unidades militares rusas estacionadas a lo largo de la frontera internacional, en promedio, tienen solo del 60% al 70% de su fuerza final prevista de personal, y a junio de 2024 consisten principalmente en reservistas mal entrenados. Según los analistas de ISW, las autoridades rusas no parecen haber hecho ningún esfuerzo significativo para mejorar los preparativos de las unidades militares rusas estacionadas en las áreas fronterizas de la región de Kursk antes de la ofensiva de octubre, o para construir fortificaciones adicionales a lo largo de la frontera internacional. Es posible que los funcionarios rusos hayan decidido ignorar estas solicitudes porque calcularon mal la capacidad de Ucrania para avanzar más profundamente en la región de Kursk. ISW hizo una declaración de la siguiente manera. Las fuerzas rusas probablemente estaban al tanto de varios puntos en los que Ucrania podría llevar a cabo un ataque a lo largo de la frontera internacional. Pero las fuerzas ucranianas pudieron mantener la sorpresa operativa, explotando la incertidumbre en torno a sus objetivos y capacidades operacionales. También se informó que las fuerzas ucranianas están experimentando con técnicas innovadoras que combinan actividades terrestres y sistemas no tripulados, que el ISW no cubrirá en profundidad, para garantizar la seguridad operativa de Ucrania. El lunes 23 de septiembre, Estados Unidos está considerando enviar un misil de mediano alcance a Ucrania para su nueva flota de F-16 como parte de un paquete de ayuda militar de $375 millones que se espera que se anuncie el lunes. Político ha hecho públicos los detalles de este desarrollo. El arma de alcance conjunto, que ya es utilizada por la Fuerza Aérea, la Armada y numerosos aliados de los EEU, es capaz de alcanzar objetivos a más de 100 kilómetros de distancia. Esto proporciona una mejora significativa en las armas que Ucrania usa para atacar a las fuerzas rusas, permitiéndoles hacerlo desde distancias más seguras. Según dos funcionarios estadounidenses y una fuente cercana al tema, el paquete, que aún no se ha finalizado, también incluirá municiones de artillería, cohetes y misiles de defensa aérea. Político señaló que a las personas se les otorgó el derecho al anonimato para discutir el paquete antes del anuncio, y se reconoció que el contenido puede cambiar antes de que se haga el anuncio oficial. Aunque los nuevos misiles no tienen el alcance solicitado por Kiev, proporcionarán a los pilotos ucranianos un arma poderosa en la lucha contra las tropas rusas que avanzan en el este del país. Las tropas ucranianas están perdiendo territorio gradualmente en el este del país. Político continuó su explicación de la siguiente manera.
el alcance de más de 70 millas, permitirá a los pilotos mantenerse alejados de las líneas del frente y las defensas aéreas rusas, lo que le dará a Kiev una nueva forma de atacar estas defensas y depósitos de armas de primera línea, complicando las operaciones de las fuerzas rusas. Gracias por observarnos.